Buenas tardes, me encuentro con el licenciado Eduardo Velázquez, productor de la radio de la CIPAM, para hacerle algunas preguntas sobre lo que es el tema de locutores y locutoras. El público, cuando estamos en radio, nos siente cerca, pero nosotros estamos en una cabina de radio, estamos solos normalmente. ¿Cómo hacer para recordar que el público está ahí? Porque al estar solos a veces se nos hace difícil, ¿no?, imaginarnos a las personas. ¿Cómo haríamos? Hay muchas formas y creo que depende también del mismo locutor, de la misma persona que está haciendo la locución, ¿no? Por ejemplo, hay una experiencia en Radio Cultivalú de una locutora que ella, para recordar que siempre se dirigía a alguien, cuando ella conducía sus programas traía fotos de personas, ¿no? Y eso es en realidad una técnica que algunos locutores lo utilizan, ¿no? Utilizar fotografías de personas, ¿no? De ancianos, de niños, de adultos, de jóvenes, lo coloca frente de ellos y se imagina hablándoles a ellos. Y creo que eso es lo principal, ¿no? Que un locutor, cuando habla en radio, tiene que recordar que no habla para él, sino que habla para otra persona. Básicamente es eso. Cuando el locutor tiene bien clara esa idea, el hecho de que hay personas que están escuchándolo y personas que le importa lo que tú estás diciendo, creo que es básicamente lo principal para lograr llegar a realizar esto, este contacto con la persona. En radio lo importante es lo que se habla, porque eso es lo que se transmite, esa es la esencia de la radio. Pero si tan importante es lo que se habla, ¿qué criterios debo tener en cuenta al dar un mensaje radiofónico, al hablar? Claro, lo que pasa es de que, si bien es cierto, importa mucho lo que se habla, también es importante el cómo se habla. Tú puedes tener un mensaje muy bonito, muy bello, pero si no lo sabes dar, no tiene sentido decirlo, ¿no? Darlo. Entonces, por ejemplo, hace hasta los años 90 más o menos, y en el inicio de la radio, durante todo ese periodo, sobre todo en el tema del boom de la radio, en los 40, los 50, incluso en los 60, y en adelante siempre nació el tema de que para hablar en radio hay que tener una voz muy bonita, ¿no? Y eso ya cambió en realidad, ¿no? Las últimas tendencias en lo que es el radio, sobre todo en el Perú, te dicen de que ya no necesariamente tienes que tener una voz trabajada, una voz bonita, sino que simplemente sepas cómo llegar a la gente, ¿no? Y el cómo llegar a la gente es cómo tú das tu mensaje, ¿no? Por ejemplo, tienes que tener buena dicción, tienes que tener una claridad bastante notable en la voz, tienes que saber ordenar las palabras, las oraciones, lo que vas a decir, tu mensaje, tienes que ser bien agradable con tu voz también, o sea, la persona que escucha tiene que tener simpatía por tu voz, ¿no? Y porque tiene simpatía con tu voz, ya tiene simpatía contigo. Entonces básicamente es eso, ¿no? De que tienes que llegar a transmitir tu mensaje, con la voz transmitir el hecho de que eres una persona agradable, una persona confiable, una persona a quien el oyente puede escuchar tranquilamente. Como te digo, no es lo importante la voz es bonita, ¿no? Es importante el mensaje, pero también es importante cómo tú dices las cosas. Por ejemplo, el uso de las palabras que son soeces, de groserías, eso es mejor evitarlo en la radio, ¿no? Porque aunque mucha gente lo acepta, lo toma como suyo, como parte de su cultura, sin embargo, yo creo que si dijéramos lo que decimos, pero sin utilizar esas palabras, sería mejor, ¿no? Sería más confiable. Una persona que es confiable no te habla, no se dirige a ti en un medio de comunicación de esa forma. Y yo creo que es muy importante ese tema. Muchas gracias.